¿Ya estamos grabando? Estamos grabando, así es que Bueno, bienvenido, Guillermo. muchas gracias. Bueno, el tema que nos hemos propuesto hoy es revisar un poco las relaciones padres e hijos. Eh, Como dijimos en alguna ocasión, todos somos hijos, pero algunos no son padres, no somos padres. Sin Así es. embargo, ¿por qué es importante revisar este tema y desde esta visión de la sistémica? Eh, Perdón, me voy a medio ubicar aquí un poquito porque es que se me pierde mi pantalla. Eh, ¿Por qué es importante esto de las relaciones padres e hijos? Pues básicamente tiene que ver con una pregunta que hacemos en algunos de mis talleres y es ¿cómo comenzó todo para ti? ¿Cómo empezó esto que llamamos vida para cada uno de nosotros? ¿Cómo comenzó todo para ti, Margarita? Bueno, si me estás preguntando, para mí empezó con una expectativa demasiado grande sobre mis espaldas, ¿ya? Porque mis padres se embarazaron antes que yo nazca y tuvieron un embarazo extrauterino y esperaban un hijo varón. Y después de muchos años que les dijeron que no podían tener hijos, de casi 5 años, se embarazan de mí y tenían las mismas expectativas del principio, ¿no? Ok, Que esté viva y que sea varón. muy bien, exacto. De tal manera que todo empieza para uno con papá y mamá. No hay nada de la vida de uno que no haya empezado ahí. Algún joven, una vez, cuando le hicimos la pregunta, el joven dio la respuesta, la mejor respuesta, dijo, en una cafetería. En una cafetería. Entonces, ¿por qué es importante ver y reconocer esto de la relación padre-hijo? Que de pronto dirá uno, pues es como una realidad una verdad de perogrullo, es decir, una realidad evidente, que todo empezó para uno con papá y mamá, y sin embargo, en los conceptos de la pertenencia, del orden y el equilibrio, precisamente es donde nosotros perdemos de vista eso. ¿Quién nos da el lugar a nosotros en la vida? Papá y mamá, ¿sí? ¿Quién nos da la pertenencia? Y hablando de la pertenencia como aquello que es la memoria familiar, aquellas que determinan nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer las cosas, el estilo de vida, la profesión, los miedos, la esperanza, los anhelos, perdón. Entonces, ay, caramba, no había puesto esto en seguro. Eh, Todo eso viene de papá y de mamá y de esa relación que nosotros tenemos con papá y mamá, es decir, lo fundante de nuestra personalidad y de nuestra historia personal arranca con papá y mamá. Cómo nuestra relación con papá y mamá determina, por ejemplo, la prosperidad, ¿sí? Y cómo nos da una forma equilibrada o desequilibrada de ver la vida. Es con papá y mamá donde todo empieza, donde toda nuestra vida empieza. De modo que eso se vuelve eh, fundamental, fundante también para todo nuestro desarrollo personal. Eh, si nosotros tenemos unas adecuadas o unas, digamos, una forma en la vida familiar con papá y mamá, eso que nosotros hagamos relativamente bien o relativamente difícil,
en nuestra casa, nos los llevamos para la escuela. Con nuestra forma de relacionarnos con papá y mamá, con esa misma manera nos vamos a relacionar, por ejemplo, con las figuras de autoridad en el colegio, en la escuela. Y luego vamos al trabajo. Y también allí hay unas figuras de autoridad y nuestra relación con esas figuras de autoridad y con los compañeros de trabajo o con nuestros, digamos, personas que estén bajo nuestro mando, también va a depender de, de esa relación que nosotros establecimos primaria, básica, con papá y mamá. Nos la vamos a llevar a nuestra relación de pareja. Entre otras, secretico, nosotros no escogemos pareja. Eso es una ilusión que tenemos los seres humanos de que nosotros escogemos pareja. La pareja la escoge prácticamente el sistema familiar. De modo que es muy interesante mirar a la luz de la pertenencia, el orden y el equilibrio, cómo ha sido esa relación nuestra con papá y mamá. Posteriormente, esta relación nuestra con papá y mamá se va a reflejar cuando nosotros tengamos la oportunidad de ser padres. Y muchas veces nos encontraremos de pronto repitiendo una historia de la forma como yo crié, como a mí me criaron, como a mí me llevaron por la vida. Entonces yo de esa misma manera estaré haciendo con mis hijos. O puede ser que yo de alguna manera tenga mucho dolor y mucha tristeza y mucha rabia y de pronto diciendo, ok, yo no voy a hacer con mis hijos como hicieron conmigo. Es decir, de todas maneras, lo fundante es la relación con papá y mamá. Una historia. Lo que, ¿quién nos hace sentir pertenecientes a un sistema familiar? Nuestro padre y nuestra madre, ¿cierto? ¿Quién nos hace sentir en nuestro lugar o fuera del lugar? Nuestro padre y nuestra madre. ¿Quién nos hace sentir que estamos en equilibrio, que estamos nuestro padre y nuestra madre? Es decir, que todo, finalmente, todo tiene que ver con papá y mamá. Desde el punto de vista de la sistémica y de las constelaciones familiares, papá y mamá son fundantes y determinan nuestro caminar por la vida. Y entonces yo pregunto y quisiera que de alguna manera, pues los que nos están escuchando nos puedan decir, por ejemplo, ¿qué piensan de una frase que nosotros utilizamos a veces? Y es, nosotros tenemos papá y mamá. Contrastada con otra frase que yo te voy a decir, Margarita, es yo soy mi papá y yo soy mi mamá. Bueno, yo veo que son puntos de vista y miradas. Somos papá y mamá porque en nuestras células está tanto el 50% del uno como el 50% del otro. Sin embargo, la sociedad nos vende la idea de que tenemos papá y mamá. O sea, venimos de papá y mamá, es así, y sin embargo el dolor ahí es mi papá y mi mamá o mi mamá no estuvo, me abandonó, no está, o algo así que son dolores fuertes y traumas fuertes, cuando realmente lo que sí me suena es que el papá y mamá están en nosotros. Muy bien, muchas gracias. Digamos que eso es una visión que, digamos, es no exclusiva, pero sí muy fuerte en las constelaciones familiares. Nosotros somos papá y mamá. Y vamos a mirar cosas concretas de qué manera.
¿De qué manera es que se ve eso de somos papá y mamá? Y invito a los que están por allá escuchándonos que nos escriban un poco. A ver, vamos a pensar, Margarita, en una cosa en que yo soy como mi papá. Yo soy como mi papá, que cualquier situación difícil la puedo tomar como una broma o una situación que puedo salir tranquilamente con un chiste, una broma o mirándole de buena manera. Así Oh, soy como mi papá. Yo soy muy como bien. mi papá, con el pelo rubio, soy blanca, tengo los ojos claros, o sea, mucho fenotipo y también mucho emocional. Muy bien, muy bien. Ahora, me has nombrado muchas cosas bonitas de tu papá. Ahora dime alguna cosa no tan bonita que tienes como tu papá. Ya, una cosa no tan bonita que tengo como mi papá es que soy desordenada, ¿Sí? que me dificulta poner límites, que Ujú. soy demasiado flexible en muchas cosas y que de alguna forma soy muy crítica, crítica pero en broma, o sea, a través de las bromas puedo ser muy cruel. Muy bien, ok. La invitación es a que digamos muy empoderados, yo soy tal cosa como mi papá y yo soy tal cosa como mi mamá. Ahora me gustaría que me dijeras algo como tu mamá. Yo soy X cosa. Bueno, como mi mamá soy muy responsable, Ok. ya como mi mamá me fijo un objetivo y lo consigo. O sea, y yo soy Como mi constante mamá, como bueno, mi mamá. Yo soy constante como mi mamá. constante como mi mamá. Eso nos hace ver que nosotros, a diferencia de la visión individualista, nosotros llevamos la historia de la familia. Eso se llama una lealtad a la familia. Eso se llama eh, la pertenencia. Y esa lealtad que tenemos a la familia nos da una fuerza. Es decir, tú puedes decir, yo he hecho he tenido tantos logros. Normalmente desde la visión individual es, mis logros son por mí. Mis logros son por mí, mis habilidades matemáticas o con las ciencias sociales o mis habilidades o mi gusto por ayudar o mis habilidades con la música o con el arte o con el deporte, ¿sí? Pero todo lo consideramos como mí. Eh, Mi profesor Ricardo Cortés me preguntó, bueno, ¿y tú por qué eres médico? Eh, entonces yo dije, pues no sé, pues en la casa eh, yo soy el primero que me dice, no, en tu familia hay alguien que fue médico o que es médico, búscalo. Y entonces yo dije, pues no, pues sí, yo fui el primero que logré pasar de la secundaria. En todas las generaciones, yo fui el primero que pasé la secundaria, no hay más médicos. Me dice, mira, y una vez allá en Quito, estaba caminando por una vereda en el campo allá con nuestra amiga Mónica, y de Ya. pronto se me prendió el bombillito 3 años después de la pregunta. Ya sé quién es el médico en mi casa. Y resulta que era mi mamá. Mi mamá vivía en el campo, en una zona aquí que se llaman los Llanos Orientales, y ella aprendió como a los 16 años a poner inyecciones. Entonces a ella le llevaban del campo todas las personas que necesitaban ser inyectadas. Y cuando ella salió de allá y llegamos a las ciudades, inclusive a Bogotá, se colocaba un avisito en la ventana de la casa diciendo, se aplican inyecciones. Entonces yo tenía, el, tenía ya ahí el gen de la medicina, ¿sí? Fuera de eso, relación con mamá, había un mandato de mamá.
mamá una vez me dijo, sería bueno, o nos decía a los hijos, sería bueno tener un médico en la familia. Mandato, ¿sí? Relación con mamá. Y después, eh, relación con mamá. Después me pregunta mi profesor, ¿y a quién querías salvar? ¿A quién querías ayudar? Y otra vez, aparece otra vez mi mamá. Mi mamá sufría de asma, era muy enferma con su asma. Y entonces ahí yo entendí. Es decir, yo no me hice médico por mis habilidades, ni por mi inclinación por la biología, ni siquiera me gustaba la biología, me gustaban las matemáticas. Pero, ¿ves? A eso me refiero y a esa invitación a todos a que veamos nuestra vida en una relación íntima con papá y con mamá. A veces decimos, ay, yo no sé por qué a mí me va tan mal en la vida, es que a mí no me sale un negocio, yo pongo un negocio y me quiebro, yo compré un carrito y me estrellé y Y me lo yo no sé qué. chocaron. ¿Ah? Y me lo chocaron, Y digo. me chocaron y me estafaron y no sé qué. Yo les invito a hacer una mirada, ampliar la mirada, una mirada sistémica, y esa invitación es así. Cuando pase algo en mi familia, pregúntense cómo quién. Cada uno podría recordar una experiencia o una forma de ser que yo tengo, y me pregunto cómo quién en mi familia. Y casi siempre uno podría casi que conectar esa historia mía con mi papá y con mi mamá. Por eso es que es fundante esta relación con papá y mamá. Ahora, Margarita, te invito a que me digas algo que tienes no tan bonito, no tan bueno, como mamá, que tú es... Ya, no tan bonito como a mamá, que cuando exploto soy como un brazo de mar, puedo arrasar con lo que está al frente. O Ok, sea, como mansa, mansa, pero como brava, puedo matar. ok, Es como mi mamá. exacto. Ok, entonces es una lealtad. Desde ese punto de vista, tanto lo bueno que podemos lograr en la vida como aquellas cosas en las cuales nos sentimos como frenados o que quisiéramos de pronto no tener, también son lealtades por aquello de que nosotros somos leales básicamente a nuestro padre y a nuestra madre y a nuestra familia con ellos. Cuando yo digo nosotros somos papá y mamá, no podremos olvidar que 50% de nosotros es la información genética de papá y 50% es la información genética de mamá. Pero además, que 25% de nosotros es cada uno de nuestros abuelos, los paternos y los maternos, los conozcamos o no los conozcamos. De modo que ahí en esa información genética en alguna ocasión hablamos de que además de esa información genética que nosotros a veces tenemos la tendencia a considerar que es una información fija que no se puede cambiar y no es cambiable, hay una información que se llama epigenética, que es una información que sí se puede cambiar, que sí cambia. Entonces, tenemos ahí una explicación desde el punto de vista biológico eh, de aquello que llamamos la lealtad a nuestra familia. Pero además, yo invito a que digamos, yo soy mi papá y mi mamá y mi sello personal. Es decir, hay algo que yo en mi historia cambio, que yo en mi historia no repito. ¿Podrías tú, Margarita, decirme cuál es tu sello personal?
Bueno, yo diría que mi sello personal es la creatividad. Ok. Ya, es como que a mí me puedes dar basura que yo lo transformo en obras de arte y es como que la confianza en que de alguna manera yo puedo transformar cualquier cosa en algo que me ayude. Ese es mi Mm, sello personal. ok. Ese sello personal, en ese sello personal, ¿eres leal a alguien de tu familia? ¿O Bueno, puedo, lo haces como alguien? me imagino que sí, porque debe estar por ahí. Yo me acuerdo que tenía una tía de parte de mi mamá, una tía abuela, que hacía maravillas con las manos, hacía pastillaje y de alguna forma tuve la oportunidad de que me enseñe algo antes de que muera con cáncer. Yo era muy niña todavía, pero me acuerdo que de ella vi algo de creatividad. Mi mamá tenía creatividad en cierta área que era la costura y era creativa y transformaba telas simples en cosas hermosas. Muy Entonces yo bien. pienso que sí, a pesar de que yo diga es mío personal, no. O sea, yo tal vez tenga un poco más porque es herencia tras herencia tras herencia. Entonces voy acumulando monedas, digamos, unita de aquí, unita de acá, unita de acá, y yo las tengo la mayoría. Entonces es como que no es que yo me he hecho personal, sino que he logrado tomar lo que me viene de mucho lado y tener más. Muy bien. Posiblemente sea eso. Sí, claro. Yo también invito a, puedes encontrar alguna cosa que tú tienes que no encuentras en papá y mamá, pero que sea como contrario a lo de papá y contrario a lo de mamá. Contrario a lo de papá y contrario a lo de mamá. Sí. Yo no le veo, sinceramente, porque siempre busco y ahí está. Ok. Entonces es como que si buscas, encuentras, decía mi mamá. Y eso no era simplemente por buscar, sino que como ella era la zapatilla y la correa, decía, si buscas, encuentras. Entonces más o menos cualquier... ¿Y qué te hago si yo sí lo encuentro? sí. Bueno, ok. De alguna manera, el sello personal en algunas ocasiones es una deslealtad, es decir, es atreverse a hacerlo distinto, porque de pronto hay algo que no me gusta de la forma de mi papá o de la forma de mi mamá y yo me, me, me rebelo, ¿cierto? Contra esa forma. Y entonces yo puedo decir, por ejemplo, lo dicen mucho los padres hoy en día, yo no voy a maltratar a mis hijos como me maltrataron a mí, por ejemplo. ¿Sí? Eh, depende, ese sello personal es una forma de lealtad de la cual, pues, la invitación es a verlo como que esa deslealtad, recordemos que la deslealtad genera un sentimiento de culpa, una emoción que se llama culpa por no hacerlo igual, ¿sí? Como que, como, Bueno, aquí quiero contarte algo que es interesante, que a mí me cuesta porque es como un doble vínculo. Mi papi me decía, mijita, usted tiene permiso para equivocarse todo lo que quiera, que yo estoy aquí para sostenerle. Entonces, es como que me dio la bendición para que yo vaya haciendo por el mundo, o sea, vaya experimentando y no me sienta tan pesada como contrariarle, ¿no? uh-huh, ok, bueno, pero no hay persona, yo creo que en el mundo no hay persona que no tenga en mayor o menor medida un dolor con su papá y su mamá. Ahí es donde empezamos a tener ciertos problemas. Pregunta, y preguntémosle a quienes nos escuchan, ¿cuántos recuerdos tenemos de papá, perdón, más de mamá? ¿Cuántos recuerdos tenemos de papá o de mamá antes de los 7 años? ¿Cuántos recordamos de ellos? ¿Qué recuerdos? ¿Podemos contar algún recuerdo? ¿Cuántos recuerdos tienes tú, Margarita?
muchos recuerdos. Como que es como anclajes, digo yo, y anclajes es puntos fijos desde cuando yo tenía unos 4 años. Ok, muy bien, muy bien. Ya, entonces y no tan buenos, ¿no? Pregunta, ¿cuántos de esos recuerdos son bonitos? Míos, yo diría que con mi papá un 90%. Ok, ¿Ya? Y con mi mamá sería un 50%. muy bien, muy bien. Entonces tenemos una cantidad de recuerdos. Generalmente, cuando yo en aula he preguntado a la gente, ¿cuántos recuerdos? Y mucha gente dice, 4, 5, 10. Y le pregunto, ¿y cuántos recuerdos bonitos tienes? ¿Y cuántos recuerdos no tan bonitos? Y generalmente recordamos más las cosas no bonitas de la historia de mamá y de papá. El asunto es que esos recuerdos están basados en una cosa que Hellinger llama el amor interrumpido. El amor interrumpido es después de que nace el niño, el bebé, él usualmente, ¿qué pasa? Que es un desprendimiento de la madre. ¿Sí? El parto, el nacer, es desprendernos de una situación donde estábamos muy cómodos, donde estábamos en la temperatura ideal, sin hambre, sin frío, sin calor, todo resuelto ahí en ese ámbito de uterino, pero cuando nacemos, eso se rompe. Pero inmediatamente el niño nace, normalmente pasa que el niño va a a su mamá otra vez y se la ponen en el pecho. Y ahí él se vuelve a conectar porque vuelve a oír el corazón de mamá. Muchas veces ocurre que algo separa a esa madre y a ese niño en ese momento. El niño tiene problemas al nacer y se lo llevan y lo ponen unos días en incubadora. Mamá tiene problemas y entonces se la llevan y la tienen que operar y la mantienen separada. Esa es una forma de amor interrumpido, es decir, donde el niño no regresa rápidamente a la madre y eso deja una huella emocional en ese niño. ¿Sí? Y digamos que las situaciones de ese amor interrumpido, esa huella emocional nos acompaña toda la vida. Incluso, por ejemplo, cuando llegamos después a tener pareja, el miedo muy profundo que tenemos es a que nuestra pareja se vaya. Es decir, a que nos volvamos a separar de quien más queremos. Esa es, digamos que esa es una herida a la pertenencia, esa separación. Ahora, no solamente es esto que yo estoy hablando, puede ser que un niño nazca y no haya ningún problema y está con su mamá los primeros días, pero cualquier vivencia que el niño vivencia, no experiencia real, sino una vivencia de separación. Por ejemplo, cuando el niño va al colegio, a la escuela, la primera vez que la llevan a un jardín y lo dejan allá, el niño va a tener esa vivencia, esa experiencia, la va a vivenciar como una separación de mamá y de papá. O igual el amor interrumpido también puede ser con papá, ¿no? Papá puede que esté en una fase, pero puede que después no esté. Se separaron. Todas esas experiencias de separación de papá y mamá son una herida básicamente a la pertenencia. Es decir, a aquel conjunto donde yo pertenezco. Porque la pertenencia es lo que da la protección a la vida. Nosotros pertenecemos y la familia te ofrece el primer grupo donde lo básico es proteger tu vida, que acaba de nacer, de llegar al mundo y es protegerte. Pero si no está papá o si no está mamá, pues
la herida a esa pertenencia y a esa seguridad, a esa profunda necesidad de hacer parte de y que nos da la seguridad es bastante marcada y nos marca en nuestro desarrollo hacia el futuro, ¿no? Hacia cómo nos vamos a relacionar con los demás en los otros sistemas humanos en que vamos a pertenecer. De modo que la invitación es a que papá y mamá no son papá y mamá por lo que hacen después de que nacen, de que nosotros nacemos. Papá y mamá son papá y mamá porque nos dieron la vida. No lo son por ninguna otra cosa. Papá y mamá no son porque nos quisieron, porque nos acogieron, porque nos amaron o nos dieron de comer o nos dieron alimentación o nos dieron educación. No. Papá y mamá son porque nos dieron la vida. ¿La vida qué es? La vida es estar aquí. No más. Vuelvo y hago siempre el ejercicio. Pensemos qué es la vida y solamente pensar en una persona que para uno es muy importante y como que en este momento pudiéramos imaginarnos que sufrió un accidente y que la próxima vez la voy a ver sin vida. De esa vida es que trata las constelaciones familiares y la visión sistémica. No es ninguna visión filosófica de la vida, es de la vida el estar aquí. Esa vida que alcancé ahorita a imaginar perdida en alguien que yo quiero y ahora quiero que lo volvamos a ver con vida y no la hemos visto sin vida, sino que está con vida. De esa vida es que se trata la relación con papá y mamá. ¿Cuántas heridas tenemos con papá y mamá? Algunos Yo, pocos. bueno, yo pienso que muchas, porque tenemos demasiadas expectativas, como pensamos que como niños que los papás son como dioses y que tienen que llenar toda nuestra vida y necesidades. Entonces me imagino, mientras más expectativas, pues mayores heridas tendremos. Sí, exactamente. Esto que yo no lo había oído, te lo oí a ti, esto de las expectativas que tenemos los hijos sobre los padres. Y bien interesante, porque es que realmente nuestros padres son eh, todo para nosotros, ¿sí? Son los que, todo lo que papá y mamá digan, ese es el mundo, esa es la realidad y no hay más. Los invito a ver una película que se llama el Capitán Fantástico. El Capitán Fantástico. Es una película gringa, americana. Bien interesante porque es una experiencia de educación en el hogar, es que el homeschool, Ya. ¿sí? Entonces son una pareja de padres que desde el punto de vista occidental, pues son como padres locos, ¿no? Ellos, tipo hippies que quieren crear a sus hijos a su manera y con toda la cosa, pero para esos niños su papá y su mamá son lo máximo, son lo máximo y les ponen unas, digamos, hacen unas cosas locas eh, que no, que no, que para nosotros, con nuestra cultura occidental, pues están fuera de tono, totalmente fuera de tono. Pero ahí es donde uno mira cómo la lealtad a papá y a mamá marcan la vida de la familia, ¿no? Marcan ese desarrollo. Entonces ahí comprendo eso que tú dices de que la expectativa que el hijo también tiene sobre el padre y sobre la madre, pues son fundantes también, nos marcan, ¿no?
dentro de estas relaciones padre-hijo, pues esos dolores que tenemos y son los que también marcan, digamos, nuestro desarrollo como pareja, nuestro desarrollo luego como padres, nuestro desempeño en el trabajo. Entonces voy como a poner un poquito de ejemplos de situaciones dolorosas, porque es lo que más nos marca. A nosotros se nos olvida qué nos viene de la madre. ¿Qué nos aporta la madre a nosotros como hijos? Bueno, yo diría que la sensación de pensión completa, como tú decías, la abundancia de no necesitar nada, que es la memoria que ya tenemos de haber estado sostenidos por mamá, que no nos acordamos nomás. Yo digo que eso es lo más importante que la madre nos aporta, el haber conocido la abundancia y el no necesitar nada, que es la abundancia. Muy ¿Ya? bien, sí. De la madre nos viene eso, la prosperidad. Eh, ¿Y por qué nos viene la prosperidad? Porque voy a poner aquí mis muñequitos, no sé si los alcancemos a ver, ¿sí? Sí. Sí. Aquí tengo a los abuelos, que son los más grandes, y luego vienen papá y mamá, y luego vienen los hijos. Eh, una vez que papá y mamá consuman el amor y dan origen a un embrión, ¿quién se hace cargo de ese embrión? Mamá. Digamos que la unión del óvulo y el espermatozoide es un proyecto de vida, pero quien se hace cargo de que ese proyecto salga adelante, que ese proyecto llegue a feliz término, es mamá. Mamá cuida durante 9 meses esa vida. Mamá luego, en el momento del parto, empuja a la vida, es decir, nos da la fuerza para salir y enfrentar la vida. Mamá está cuando nacemos y todo depende de ella, 24 horas al día pendiente de su hijo. Por eso ella es la fuente de la prosperidad. Pero cuando nosotros después, por alguna razón, tenemos dolores y rabias con mamá y olvidamos eso, nos llenamos de dolor y rabia con mamá porque nos, nos abandonó un poquito o harto, porque ella tuvo que ir a trabajar y entonces nos dejó con la empleada o nos dejó con la abuela, es decir, hizo algo. Entonces, eso se lo cobramos a mamá. Ese dolor se lo vivimos cobrando con dolor, con rabia, y hacemos cosas que duelen. Nos olvidamos de esto que acabo de contar, que mamá nos llevó 9 meses en su barriga, que mamá nos empujó y que mamá estuvo para nosotros 24 horas al día, cuando todo, absolutamente todo, dependía de ella. De modo que una invitación que hace las constelaciones es siempre retornemos a mamá. Siempre volvamos a ver que nosotros estamos vivos gracias a mamá, que ella lo es todo. Y porque cuando uno tiene dolor y rabia con mamá, tiene un problema. Uno queda atrapado entre cómo es que yo puedo tener rabia con mi mamá si es la persona que yo más quiero, si es quien me dio la vida. Esa contradicción
Lo que yo le digo es, ¿tienes razón de tener a veces dolores con mamá? Tienes toda la razón, porque mamá no es perfecta. Lo único perfecto que hicieron mamá y papá fueron darme la vida. De resto, mamá es un ser humano y con su humanidad, con con sus comillas, errores, con sus abandonos, pues con eso fue que nos crió. Entonces, pero si yo me pego de eso, quedo atrapado en mi rabia, en mi dolor con mi mamá y con la culpa, porque no es factible que yo vaya por la vida lleno de dolor y de rabia con mi mamá, vaya peleando con mi mamá y con mi papá. Eso, ir peleando por la vida con mi mamá y con mi papá, es la garantía de que no voy a ser próspero, de que me va a ir muy mal en la vida, porque la garantía de que sea próspero es que yo esté en paz, que yo mire con buenos ojos a mi mamá y a mi papá, quienes me dieron la vida. Si yo voy peleando con ellos, póngale la firma. Yo no puedo ser próspero en ninguno de los aspectos. Puede que sea próspero en alguno. Eh, me volví un gran doctor, un gran médico, un gran psicólogo, un arquitecto, algo. Pero si yo no estoy en paz con mi mamá y mi papá, probablemente en pareja no me vaya bien. Entonces, uno de los aspectos, pues, importantes es eso que Hellinger llama el amor interrumpido. Y el amor interrumpido hay que resolverlo. Todo aquello que me duele de mi mamá y de mi papá tenemos que resolverlo para darnos permiso de ser prósperos y para darnos permiso de tener pareja. Bueno, Guillermo, me entiendo que cuando tú dices resolverlo, te estás refiriendo al método que es factible hacer un trabajo en el método de constelaciones familiares para poder volver a tener esa conexión, ese vínculo con mamá y así se recupera la confianza, la pertenencia y como cortar eso que impide que yo llegue a la fuente, porque más o menos yo me imagino así, que hay una fuente grande donde yo pueda nutrirme y tomar de la vida lo que necesito, y sin embargo por este movimiento interrumpido, ya sea al nacer o los primeros años de vida, como que voy y regreso porque tengo miedo, tengo iras, tengo temor a ser abandonado o que no me acojan Claro, y como que quiero ir y no lo logro. muy bien. Entonces, te entiendo que para ir a la fuente es necesario hacer un trabajo de constelaciones familiares. Y claro, es necesario comprender esto que estamos diciendo. Comprender que papá y mamá son papá y mamá y tenemos, son papá y mamá porque nos dieron la vida, no más. Que lo demás que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. ¿De dónde salió que papá y mamá se separaran? Muy probablemente yo podría ver, entonces ahí la mirada sistémica y la visión sistémica es mi papá y mi mamá se separaron, por ejemplo, y eso me dolió. ¿Como quién? Entonces cuando uno se pregunta ¿como quién? Va a encontrar que los abuelos estaban separados. ¿Sí? Que mi papá fue un maltratador. Yo la pregunta, la mirada sistémica, ¿como quién? Y puedo encontrar que los abuelos eran maltratadores. Es decir, cuando yo entiendo que papá y mamá nos dieron de lo que tenían, que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, entonces yo estaré más tranquilo. La, el ejercicio de reconciliación
con papá y mamá es, en palabras de Hellinger, con 3 palabras mágicas: el sí, el por favor y las gracias. ¿Cómo me marca, por ejemplo? Y es que siempre volvemos, porque hemos estado aquí trabajando todo en que quien me da la pertenencia es mi papá y mi mamá. A toda mi familia es papá y mamá. Quien me da el lugar también es mi papá y mi mamá. ¿Sí? Yo soy el pequeño frente a papá y mamá. Pero cuando ocurren las cosas que pasan en la vida, que el papá ya no está, y entonces se sube el pequeñito acá. El pequeñito queda como pareja de mamá, una pareja emocional. Muchas veces la hemos escuchado. Ahora tú eres el hombre de la casa, porque ese señor no sirve para nada. Entonces, este pequeñito quedó como pareja. Eso es una pérdida del equilibrio y del lugar, o sea, del orden. Esto es un desorden. ¿Sí? Aquí hay una exclusión, pertenencia, aquí hay un desorden y un desequilibrio. ¿Cuál es la consecuencia emocional de que a un niño se le diga, ahora tú eres el hombre de la casa? Que a un niño se le diga, ahora tú cuidas a tus hermanitos, ahora tú arreglas la casa mientras yo me voy a trabajar. ¿Toca hacerlo? Sí, claro, toca hacerlo. Pero eso tiene una consecuencia emocional. Hay un dolor que va quedando ahí y una rabia que va quedando ahí. Para mí el asunto es, la rabia siempre es una máscara del dolor. En el fondo de la rabia hay un dolor y ese dolor es, yo soy el pequeño, pero ahora ya no soy el pequeño, yo estoy haciéndome cargo de. Y esto dura mucho tiempo, ¿no? Este es un ejemplo de desorden en la relación papá, padres e hijos. Aunque papá se haya ido, este niño tiene que seguir siendo el niño que tiene el derecho a tener y mirar a su papá y tiene el derecho a tener y a mirar a su mamá. Aquí, muchas veces la madre, un desequilibrio, voy a dar un ejemplo de desequilibrio, la madre descarga en su hijo la rabia porque este hombre no está. Su dolor y su rabia. ¿A quién se lo cobra? A quien está más cerquita. Se lo cobra al hijo. Entonces, ese es un desequilibrio, ¿no? Desorden y un desequilibrio. Eso tiene consecuencias emocionales que son los que nos van llevando por la vida con esa sensación. Uno, papá se fue por la razón que fuera, es una sensación de pérdida de la pertenencia. Es decir, no sé a dónde estoy. ¿Sí? ¿Por qué mi papá no me quiere? Pertenencia. ¿Por qué no me mira? Pertenencia. Pero como mi papá le hizo cosas feas a mamá, entonces yo, además me duele el dolor de mamá. A mí me duele como hijo lo que papá le hace o le hizo a mamá, o lo que mamá le hizo a papá, porque esto es de ida y vuelta también. Entonces el niño se carga en el trastorno del equilibrio, es yo me cargo del dolor, del miedo, de la rabia de mamá. Y por ahí voy por la vida con ese dolor, con ese miedo y con esa rabia. La invitación es a que de alguna manera el niño se descargue y pueda ver a su papá y a su mamá tal como son, como los seres humanos que son, a tomar la vida tal como es. Y esa invitación es que este niño le pueda decir a su papá y a su mamá, papá y mamá,
eso es de ustedes. Claro, eso es ahora de grandes. Nosotros, como grandes, tenemos que bajarnos, dejar de ser niños. Tenemos que crecer y desde nuestra postura del adulto hoy podamos decirle, yo mamá entiendo tu dolor y tu rabia, pero eso es tuyo. Yo papá entiendo tu maltrato, tu abandono, pero es tuyo. Porque yo estoy aquí vivo, gracias a ustedes dos. Y los miro tal como son. Y mis amores van para juntos. ¿Sí? Mi amor va para juntos. Cosa más fácil de decir que de hacer. Guillermo, tenemos una pregunta en Facebook y dice, ¿qué pasa? Porque estábamos hablando de que yo soy papá y mamá. Papá y mamá están en mí. ¿Qué pasa cuando papá y mamá permitieron que otros me críen? Ya sean otros abuelos, otros padres, familia, qué sé yo, adoptiva. ¿Qué pasa en eso? Okay. Muy bien. Cuando muchas veces ocurre que por alguna razón este niño va a donde los abuelos y ellos son los que lo crían. ¿Sí? Muchas veces conscientemente, digámoslo así, como una forma de ayuda de mamá, pero es tan presente esta abuela que él le dice a la abuela mamá y a la mamá le dice por el nombre. Entonces a ella le dice Luisa, pero a la abuela le dice mamá. Eso es un desorden. ¿Y cuál es la consecuencia emocional para este niño? Que cada vez que él le dice a su abuela mamá, duele muchísimo porque mi mamá no haya estado. Duele mucho y da rabia que mamá no haya estado. Eso, por ejemplo, muchas veces se esconden secretos. Esta mujer quedó embarazada muy joven y para la sociedad, entonces los abuelos adoptan a este niño. Este niño sabe que es adoptado. Este niño sabe quién es su mamá. ¿Sí? Este niño, eso no es secreto, emocionalmente no es secreto, pero esto duele mucho. Además, que hay una crianza. ¿Cómo se transmite esto al niño? Mira, imaginémonos a esta abuela criando a ese niño en secreto. ¿Esta abuela está tranquila? ¿O estos abuelos están tranquilos teniendo ese secreto con ese niño? No están tranquilos. Y esa intranquilidad, este niño la va a capturar, la va a chupar, la absorbe. Los niños son esponjas que sienten todo. Él no sabrá a ciencia cierta qué está pasando, pero sabe que hay algo que no está bien. ¿Sí? Ese niño crece inseguro, con miedo. Y además, miremoslo acá. Si a este niño lo cría la abuela, ¿este es orden o desorden? Desorden. ¿Este niño está en su lugar o Pues está no. fuera del lugar? Está fuera del lugar. Y eso tiene una consecuencia emocional. Ahora, la pregunta iba, ¿y qué pasó si estos padres no criaron a este niño, sino que aparecieron otros padres que son los padres adoptivos? Se fue para acá. ¿Orden o desorden? Desorden. Metodológicamente y pedagógicamente, yo siempre digo, esa situación, padres adoptivos, niño desarraigado de su árbol, ¿es orden o desorden? Definitivamente es un desorden. ¿Sí? Secreto. Todo niño adoptado sabe que es adoptado. Siente que es adoptado. Sabe que no está en su árbol. Este niño no es un niño seguro
porque está fuera de su lugar. ¿Sí? ¿Cómo? La pregunta va más para allá. ¿Cómo este niño puede conciliarse con su papá y su mamá? La pregunta profunda aquí. ¿Cómo este niño, si a él lo criaron estos padres adoptivos, cómo criaron? Pues bueno, primero, este niño tiene la sensación de estar de fuera de lugar toda la vida. Toda la vida está así. La primera experiencia que yo tuve con constelaciones, con el profesor Ricardo, fue así. Hubo una situación donde la pregunta salió como esa. ¿Y qué pasa con los niños adoptados? Dijo preguntó una asistente. El profesor Ricardo la sacó, la paró y sacó un asistente y le puso ahí, le dice, mira, este es tu hijo. ¿Sí? Y le dijo, cuénteme una cosa, ¿dónde están los padres de ese niño? Y ella dijo, yo no los conocí, yo lo recibí al niño cuando tenía 9 meses y yo no sé dónde están los padres. Ok, le dijo, pero ese es una exclusión y un desorden. Entonces, paró a una pareja aquí, al lado, y le dijo, mírelos, ellos son los padres. ¿Qué pasó ahí en el fenómeno que apareció en ahí? Que este niño que estaba mirando a su madre adoptiva, en ese momento cuando pusieron a ellos, se giró a mirar, por decir aquí, a los padres, se giró a mirarlos a ellos. Y le dijo, eso es lo que pasa. Todo niño adoptado sabe que es adoptado, sabe que no está en su árbol. Y él siempre está buscando a sus padres. Esta mujer que estaba ahí empezó a llorar. Muchísimo, empezó a llorar mucho. ¿Cómo fue la solución propuesta ahí? ¿Quién estaba realmente consultando? Era esta señora. No era este niño que está fuera de lugar y que sabe que está fuera de lugar y que está perdido en la vida. Este niño, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué siente este niño? Margarita, ¿qué cree que es la emoción? Si tú tocas a esta figura, ¿qué emoción Ya, tiene? bueno, me imagino que siente soledad, que siente impotencia, que siente tristeza profunda y siente estar perdido. Ok, muy Y bien. cuando uno está perdido, siente miedo, siente ira, siente angustia, siente desolación. Muy bien, muy bien. Yo insisto que metodológicamente siempre insisto en que la exclusión y el desorden y el desequilibrio tienen unas consecuencias emocionales, que es lo que realmente nos llega a la clínica. A la clínica nos llega es la persona triste, la persona con rabia, la persona depresiva, la persona ansiosa. ¿Sí? Eso es lo que nos llega a nosotros, la clínica, las emociones. Nosotros no nos llegan con que es que a mí me excluyeron o me sacaron de mi lugar, no encuentro mi lugar, no. La persona llega es con emociones. Este niño exactamente tiene eso. Y si a este niño le contaran que fue un niño adoptado, ¿qué siente? Bueno, primeramente es como que un alivio, porque me imagino que en el fondo lo sabe y también rabia. Rabia por haberse sentido engañado, por haber que no le dijeron antes, porque le ocultaron, porque ya los padres adoptivos no son confiables, ganas de irse y estar más perdido todavía. Muy bien. En el fondo, ¿con quién es la rabia de este niño? Con los padres que no lo sostuvieron. Claro, en el fondo la rabia
es con ellos, el dolor es con ellos. Pero ¿a quién le cobra este niño su rabia y su dolor? A los padres adoptivos. Que tiene cerca, claro, uno le cobra al que tiene cerca. Así nos pasa de muchas maneras. Cuando yo, por ejemplo, crezco y tengo pareja, si este llega a tener pareja, este niño, ¿a quién le va a cobrar su dolor y su rabia? A A su la pareja, pareja. ¿sí? Ahorita se Ya. la cobra a ellos, pero cuando tenga pareja se la va a cobrar a su pareja. Guillermo, me gustaría que hagas un movimiento que podría ser interesante, porque muchas veces a mí me ha pasado en consulta que te vienen y te dicen, ya, pero cuando los hijos ya tienen 9, 10 años, ¿será bueno que le cuente a mi hijo que es adoptado? Entonces, como que ya es un poquito tarde esa situación. Sin embargo, ¿le puedes poner a ese muñequito con sus padres mirando a los padres adoptivos? Claro. Ya. Eh, Listo. Y les puedes poner a los padres adoptivos ahí sí mirándole al niño con sus padres atrás, porque tú dijiste algo bien interesante cuando iniciamos esta jornada. Era que nuestros padres, no es que tenemos padres, sino que nuestros padres están en nosotros. Muy bien. Y yo te planteo algo y es, suponte que por alguna situación no han hecho un trabajo de cuando son muy pequeños ya contarles de esta situación a los niños y ya es tarde. ¿Qué pasaría si se les propone a los padres adoptivos que cuando vean a ese hijo, primero vean a sus padres y les agradezcan y de alguna forma les tomen en el corazón y les digan gracias por permitirnos criar a ese niño? Y Muy no bien. lo miren primero al niño, sino a los padres, inclusive sin contarle nada, pero tomar primero a los padres, porque ya hay momentos en que ya no es oportuna ciertas Claro. situaciones. Eso fue lo que nos propuso en ese ejemplo que yo estaba poniendo. Bueno, ahí no estaba el padre, pero salió esto. Entonces, él le dijo, mira a los padres, los excluidos, o sea, la pertenencia. Ellos entraban a ser parte de este sistema social, de este sistema familiar. Son parte. Eh, Míralos y diles a ellos, ahora los veo. Y ustedes son los padres. Y ahora le puso una frase de orden. Esta mujer la puso a decir, yo no soy la mamá. Ustedes son los padres y yo no soy la mamá. Orden. ¿Yo qué soy? En nombre de ustedes dos, yo cuido a este niño. Se llama orden. Yo cuido de corazón a este niño. Entonces yo les agradezco a ustedes, padres, que este niño esté en mi vida o en nuestras vidas, si son los dos. Cuando, cuando ella hace eso, incluye y ordena. Incluir, ustedes son los padres. Ordenar, yo no soy la mamá. Yo solo yo solo lo cuido en nombre de ustedes. Orden. O sea, restablece el orden. Y le dice, mira a tu hijo y dile, yo no soy tu mamá. Mira, para una madre que adopta a un niño, esto es la cosa más difícil, pero es la manera de poner orden. Yo no soy tu mamá es ella. Y dale un lugar en tu corazón a tus padres que te dieron la vida. Y yo le agradezco a ellos que tú estés en mi vida y te cuido y hago por ti lo mejor que puedo. Te cuido lo mejor que puedo. Eso liberó a esta mujer, la reconcilió, incluyó y puso orden. Y asimismo puso equilibrio para este niño. Esa es
digamos, como el ejercicio de completo de pertenencia, orden y equilibrio en una situación como esa que surge de esa pregunta que nos hicieron. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuándo es bueno decirles a los niños que son adoptados? En cualquier momento que estén listos. Que estén Cuando ellos, listos los padres, diría los yo, listos los padres, claro, pero los es padres mejor, adoptivos. claro. Bueno, en eso, en psicología infantil, lo que manifiestan es que desde que los tenemos, es importante decirles. Es, No lo van a entender, no lo van a entender, sin embargo, es decir, bueno, estás en nuestra vida, en nuestro corazón, te cuidamos con amor y si es que se podría incluir desde ya estos padres agradeciendo que no están y respetando el motivo cualquiera que haya sido por permitirnos que ese hijo o esa personita entre a nuestras vidas y ahí después hacerlo con cuentos para que lo vayan entendiendo y que no sea simplemente un choque ya cuando son adolescentes o cuando ya son grandes. ahí, Eso es paulatino, es un camino. claro. Sí, hay muchas formas, muchas historias, como yo no soy tu mamá de barriga, pero soy tu mamá de corazón. Eh, es mucha, hay la gente es muy creativa para poder hacer eso, pero lo mejor y en orden, digamos, para poner orden y pertenencia, es eso, ¿sí? Ahora, muchas veces juzgamos a estos padres, ¿sí? Los padres que abandonaron, los padres que, por alguna razón, nosotros desde esta visión no juzgamos, porque no sabemos realmente cuáles fueron las condiciones y las situaciones de esta pareja, de esta mujer para abandonar. Yo creo que lo más difícil, no sé, no soy mujer, pero considero que una de las cosas difíciles que le puede tocar a una mujer es abandonar a un hijo. Debe Pues ser, sí, me imagino que debe ser muy fuerte esa situación, debe ser que es terrible. abortar Además, un hijo, que es abandonar un hijo. Yo creo que más abandonar, porque ya lo tienes, ya lo miras, ya lo ves, ya ves que respira y después no poder asumirlo o por cualquier circunstancia, me imagino que debe ser muy difícil. mm, no he tenido realmente una situación que uno, que yo diga, hubo una mujer que venga a consulta porque haya tenido esa situación de dar en adopción un hijo, pero sí he tenido mucho, y es lo más frecuente, mujeres que han perdido hijos, eh, pues por alguna condición de salud o por una decisión propia o de pareja. Y eso es una huella emocional también muy dura para una mujer, e incluso para un hombre, que uno cree que ellos están inmunes en ese cuento. No, los hombres también sienten su culpa y sienten o sea, esa incompletud a lo largo de su vida. Y la culpa, pues, obviamente la culpa, ¿qué pasa con estas personas que son culpables? Pues que nunca se van a permitir ser prósperos, nunca se van a dar permiso de ser prósperos. Es como que su forma de espiar por aquello de haber excluido. ¿Sí? La exclusión, el que excluye siente culpa. Siempre el que excluye siente culpa. Excluimos a nuestro hermano la oveja negra, yo siento culpa por excluir a mi hermano la oveja negra. Así sienta rabia con la oveja negra, pero yo siento culpa con eso. Y una madre que vive una situación de esas no es fácil y, y entonces él siente seguramente mucha culpa. Una cosa de la visión sistémica y de la visión de las constelaciones es que el ayudador tiene ese espacio para, para todos los que hacen parte, ¿sí? Para mirar con buenos ojos, para mirar benignamente a aquellos que desde otro punto de vista juzgamos, que desde otras visiones sociales y políticas, ideológicas, los condenamos. El ayudador desde la visión sistémica mira
y le da un espacio y abre su corazón a todos los que hacen parte de ese sistema familiar. Es muy importante esto. Yo no me permito y no puedo y no haría ningún bien al sistema familiar si yo juzgo estas situaciones. Yo las miro tal como son, nosotros miramos, eso es lo que hay, y cómo le podemos ayudar a esta persona que está ahí, o a esta persona que consultó, o a veces consulta a esta, ¿sí? Y la única manera de ayudarle es darle el lugar a quienes han estado excluidos. Eso es lo importante como ayudadores. Bueno, Guillermo, se nos fue la hora volando. Muchas Entramos gracias. un poquito tarde y también cerramos un poquito tarde. Bueno, Así es que fue un gusto que nos acompañes con este tema y también es a los ayudadores, porque muchas personas que nos están mirando se están formando en este camino. Entonces es lograr ampliar nuestra visión sistémicamente y no apostar por un miembro, decir que es bueno o malo, sino incluir a todos, porque si es que no incluimos a los padres de nuestros clientes, difícilmente vamos a poder tener éxito con ellos. muy Y bien. cuando nosotros incluimos en una buena mirada, tal vez lo que el cliente excluye, le va a ser mucho más fácil al cliente tomar lo que nosotros podemos incluir como acompañantes en su camino. Ok. Un último ejercicio para que, hablando de reconciliarnos con los padres, es que eh, miremos a papá y a mamá, eh, aquellos padres de cuando nosotros éramos pequeños, padres jóvenes, no los padres viejitos, no los que tenemos que cuidar ahora, sino los padres jóvenes que nos dieron la vida. Y muy humildemente bajamos nuestra cabeza ante ellos y decimos, papá y mamá, sí, 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 sí tomo la vida que ustedes me dieron. Y luego decimos, papá y mamá, por favor, por favor, por favor, por aquellas cosas que me dolieron, que me dieron tristeza, que me dieron rabia, pero que ya pasaron, ya pasaron, ya pasaron. Papá y mamá, gracias, gracias, gracias. Hellinger le dice a estas tres palabras, sí, por favor y gracias, las palabras mágicas, para que nos reconciliemos con papá y mamá y para que nos reconciliemos con la vida finalmente. Y de ahí luego podemos tomar de ellos todo lo bueno que nos viene, además de la vida, toda la fuerza y todas esas cosas que hacen que tengamos estos logros que hemos tenido, pero que nos permiten además mirar el futuro con más tranquilidad y que nos permiten a su vez ser unos padres, unos buenos padres para nuestros hijos. Bueno, Sí, Guillermo, para terminar te cuento una cosa. Mañana tenemos un taller que se llama Si quieres ser buen padre, tienes que ser buen hijo. muy Entonces bien. vamos a tratar, nos ayuda mucho este tema que tú nos has contado el día de hoy para poder trabajar y transmitir lo que tú nos estás diciendo también a otras personas. Te agradecemos infinitamente. Y ya saben, el día de mañana vamos a estar trabajando sobre un tema muy interesante a las 4 de la tarde, que son herramientas de análisis transaccional. Suena raro, difícil, sin embargo van a ver que es una maravilla, sobre todo para tomar decisiones desde el adulto y ir a los objetivos que nos planteamos en la vida. Así No, es que muchas gracias, Guillermo, y nos estamos viendo el muchas día de gracias por la mañana. paciencia, Margarita. Listo, Ok. gracias. Bueno, un abrazo.